poder resolver. Entonces, iniciamos el trabajo de hoy extrayendo los datos de este problema. A ver, escribimos datos. Los datos que vemos, un ángulo, pongamos un ángulo teta, 30 grados. Hay una masa, 8 kilogramos. Un coeficiente de rozamiento, pongamos U, 0,28. Y nos pide una fuerza. Bien, hasta ahí los datos. La figura. Se refiere a un plano inclinado. Entonces hacemos un plano inclinado. Un plano inclinado. Y sobre el plano dice hay un bloque. Vamos a suponer que este sea el bloque. Este bloque lo dibujamos así. Bueno, ahí está el bloque. Bueno, le ponemos los detalles, ¿no? Este sería el ángulo del plano. Este sería la masa. ¿Qué más? Podemos ponerle por acá la palabra bloque. Por aquí plano inclinado. Bien. Las fuerzas que van a actuar. Por aquí van a actuar fuerzas. La vamos a graficar. A ver, primero hay un peso. Le ponemos un poco más grueso. Hay un peso. Luego debe haber una fuerza hacia arriba. También hay un rozamiento. Un rozamiento que no le permite rebalar. Y además de eso, pues hay unas fuerzas que serían las componentes del peso. Estaría por aquí.
la una componente y la otra componente por acá. Esto se llama diagrama de fuerza, ¿no? O diagrama del cuerpo libre, que habíamos visto en las diapositivas. Entonces tenemos un nuevo paralelogramo que sería, haciéndolo lo más didáctico posible, sería así, ¿no? Se forma el paralelogramo. En todo caso, este sería el peso. Acá llamémosle Fx. El de acá Fy. La fuerza que estamos queriendo encontrar, y la de aquí, la fuerza con F minúscula, fuerza de rozamiento. O puedo ponerle FR, ¿no? Fuerza de rozamiento. Ahí están todas las fuerzas que intervienen. Aparte de eso hay la fuerza normal, que esa la voy a trazar de esta manera para arriba, siguiendo la dirección de FY. Recuerde que forma 90 grados la fuerza normal. Esta sería la fuerza normal. Bueno, tengo fuerza de rozamiento, fuerza normal, fuerza aplicada hacia arriba, la Fx, que es la componente horizontal del peso, y Fy, componente vertical del peso. El ángulo vendría a ser este ángulo de aquí, también ángulo teta. Ese ángulo es el mismo que está acá. También este ángulo de aquí es el ángulo teta. Esos ángulos son iguales al ángulo del plano inclinado que marcamos al principio. Bien. Un poco complicada la figura, pero con el tiempo pues, ustedes se van a dar cuenta que siempre se va a repetir lo mismo cuando es un plano inclinado. Ahí la normal, el peso, sus componentes, la fuerza de rozamiento y la fuerza que se aplica. Muy bien. Casi siempre es lo mismo cuando se refiere a plano inclinado. Muy bien. Ahora vamos con los cálculos. Bien. Para los cálculos, primero voy a hacer en el sistema en dirección Y, ¿no? En dirección de la normal. Voy a escribir algo aquí. Dirección de la fuerza normal. La suma de fuerzas Y igual 0.
Este es primera ley de Newton. A ver, fuerzas en Y tendríamos la normal menos Fy igual 0. La normal, como está para arriba, es positiva y Fy está para abajo, es negativa. Las dos únicas fuerzas que hay en esa dirección debe dar 0. Si se despeja la normal, entonces me va a decir que la normal es igual a Fy. Pero Fy, en teoría vectorial, o haciendo uso de la trigonometría, es igual al peso por el, en este caso, coseno del ángulo. Pero el peso es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Quedaría en esta forma la expresión, ¿no?, que tenemos que utilizar. Entonces la normal es igual a la masa, que es 8 kilogramos, por la gravedad, 9,8, metros sobre el segundo cuadrado, y por el coseno de 30 grados, que es el ángulo. Hasta ahí lo que hice fue sustituir. Entonces tengo que multiplicar 8 por 9,8 y por el coseno de 30. Eso me va a dar normal igual a 67 coma, esto sería casi a 90 con 2 decimales, y me da kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero toda esa expresión recibe el nombre de Newton, ¿no? Entonces la normal es 67,90 Newton. Ok. Entonces este es el valor de la fuerza normal. Es el valor de la fuerza normal. Ya, muy bien. Entonces es calculado este vector, ¿cuánto vale? El de aquí. Que sabemos que es igual al vector que está aquí abajo, que es Fy. O sea, estos dos vectores son iguales. El uno hacia arriba y el otro hacia abajo se anulan. Por eso da que la suma da 0, primera ley de Newton. O sea, el bloque no se mueve en esta dirección. El bloque se va a mover
es en esta otra dirección en lo que deseamos, ¿no? Pero aquí habla de que no se desplace, es decir, también debo coincidir que dé 0, ¿no? Correcto. Muy bien. Vamos a, en dirección de la fuerza normal, hemos calculado la fuerza normal. Ahora voy a calcular la fuerza de rozamiento que no tengo. Entonces voy a escribir aquí cálculo de la fuerza de rozamiento. Cálculo de la fuerza de rozamiento. Veamos. Fuerza de rozamiento. Le puedo colocar FR, ¿verdad? Fuerza de rozamiento es igual al valor U, que es el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. Por la fuerza normal. Entonces aquí tengo yo que fuerza de rozamiento va a ser igual al valor U, que es 0,28, por la fuerza normal, que salió 67,90 newton. Entonces aquí me va a salir que la fuerza de rozamiento es igual 0,28 por 67,90, 19. Lo dejamos con 2 decimales, 0,1 newton. Entonces tengo aquí la fuerza de rozamiento. Bien, hasta ahí creo que estamos totalmente claros. Muy bien. Ahora vamos a hacer el cálculo de la componente del peso Fx. Componente del peso Fx. Entonces, Fx es igual al peso por el seno del ángulo. Fx, entonces va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, por el seno del ángulo. Reemplazamos Fx igual, a ver, la masa sale 8 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el seno de 30 grados. Entonces, Fx
sería 8 por 9,8 y por el seno de 30. 39,2. Y sale kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Así me queda. Pero esa expresión se llama también Newton. Entonces Fx igual a 39,2 Newton. Bien, ustedes dirán, ¿para qué tantos valores? Porque todos estos valores corresponden a los vectores que hemos señalado. Mire, en la figura hemos calculado N y hemos calculado la fuerza de rozamiento. Las dos primeras cosas, la normal y la fuerza de rozamiento. Ahora he calculado Fx, el vector de aquí. Entonces yo necesito conocer todos estos valores para saber cuánto vale F. Esta es la interrogante. ¿Cuánto vale esta fuerza para que el bloque no ruede? Hasta el momento, Fr, ¿cuánto salió? A ver, revisemos. ¿Cuánto vale Fr? 19. Y Fx 39. ¿Cuál gana? ¿Fr o Fx? ¿Cuál es mayor? El de aquí es mayor. O sea, tal como están las cosas, el rozamiento no es capaz de igualar a fuerza X. Entonces, ¿qué significa? Que este valor de aquí es mayor que Fr, entonces el bloque va a resbalar, va a irse hacia abajo. Y lo que no se quiere es que se desplace, o sea, que quede quieto. Entonces, ¿qué fuerza debo agregar o ayudarle a la fuerza de rozamiento para que el bloque no ruede, sino que se mantenga ahí, quieto? Porque tal como están las cosas, Fx le va a ganar a Fr. Entonces a Fr hay que ayudarle. Es la pregunta. Entonces proseguimos. Tengo entonces Fx calculado. Veamos ahora. Fuerzas en dirección. En dirección. Aquí sería a Fx, ¿verdad? Dirección a Fx. Entonces aquí tengo que escribir suma de fuerzas en esa dirección X debe ser igual a 0. Nuevamente, aquí debe cumplirse primera ley de Newton. Cuando es igual a 0, es primera ley de Newton. Cuando es igual a masa por aceleración, esa es segunda ley de Newton. Vaya asimilando eso, ¿no? Entonces, para que dé 0, yo tengo que coger la fuerza que están hacia arriba como positivas, sería F más la fuerza de rozamiento, están para arriba, y para abajo el valor de Fx, para que dé eso igual a 0. De aquí voy a despejar lo que busco. F o fuerza aplicada sería Fx, que negativa pasa a positiva, y Fr, que de positiva a negativa. Despejando, ¿no?
reemplazamos. ¿Cuánto vale F? El valor de Fx, 39,2. Menos el valor de FR, 19,01. Entonces, la fuerza, y ahora sí, podemos saber cuánto es 39,2 menos 19,01, 20,19. 20,19 Newton. Esta sería la respuesta. Es la respuesta. Y ahí termina el problema. O sea, para poder mantener el bloque en esa posición, esta fuerza que está dirigida hacia arriba debe ayudar a la fuerza de rozamiento. O sea, estas dos son positivas. La que es negativa es la de acá, Fx. Pero al sumar todas estas que son en la misma dirección, que hacen mover al cuerpo, ¿verdad? Se debe poner la primera ley de Newton igualada a 0, y en ese caso, pues, F vendría a ser la diferencia entre Fx y Fr, ¿no? La diferencia. Por eso sale este valor. Ten en cuenta que la imagen de la figura ayuda mucho. Si usted hace mal la figura, no le va a ayudar. Tiene que hacer bien la figura, y por eso los físicos trabajan con un diagrama de fuerza de cuerpo libre para analizar. Ahora se entiende por qué se explicó eso, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. ¿Preguntas hasta el momento? A ver. Veamos quién puede ayudarnos. Ayala Camila. ¿Preguntas? No, profesor. No hay preguntas. Redín Santiago. No, profesor, ninguna pregunta. No hay preguntas. Zambrano Jean-Pierre. Está desconectado. Una X. Gaibor Kenneth. No tengo preguntas, profe. Bueno, me alegro. Entonces vamos con el siguiente problema. Problema 8. A ver, dice un cuerpo de 6 kilogramos se mueve en una pista sin rozamiento partiendo de pozo y recorriendo un espacio de 20 metros. A ver, un espacio de 20 metros.
y alcanzando una rapidez final de 72 kilómetros por hora. Calcular la fuerza que actúa en el movimiento y expresarla todas las unidades conocidas. Muy bien. Vamos a colocar datos. La masa, 6 kilogramos. Hay una rapidez inicial de 0. Hay un espacio de 20 metros. Una rapidez final de 72 kilómetros por hora. Esto hay que convertirlo a metros por segundo y me da 20 metros sobre segundo. Ya ustedes pueden convertir. Y nos piden calcular la fuerza. Esos serían los datos, la figura. Bueno, aquí se entiende que solo es una pista. Una pista. Hay un cuerpo de 6 kilogramos, puede ser un bloque. Este bloque, pues, necesariamente se mueve con una fuerza. ¿Qué más? Hay una aceleración. Entonces tendríamos por aquí una masa. Esta es una fuerza. Y esta sería la aceleración. Bueno, fácil, ¿verdad? Aquí no hay muchas cosas. Solo hay que tener en cuenta los datos que nos dan, eso sí. Hagamos los cálculos. Para hallar la fuerza, yo necesito la aceleración. Entonces, la aceleración, recordamos una fórmula, cuando nos dan espacio, esta es la fórmula, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes esta fórmula? La rapidez inicial y final al cuadrado, como diferencia, dividido para dos espacios. Entonces tendríamos, la inicial es 0, ¿no? O sea, este de aquí vale 0. Y nos queda solamente 20 metros sobre segundos al cuadrado
sobre dos por el espacio 20 metros. Entonces va a quedar que aceleración es 400 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Todo eso sobre 2 por 20 serían 40 metros. Se elimina 1 metro. Y me va a quedar aceleración 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso vendría a ser la aceleración. Ya, pero esta aceleración es solo un requisito, ¿verdad? Hay que calcular es la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Entonces, multiplicamos la masa, 6 kilogramos, por la aceleración que salió 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces me da 6 por 10, 60 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Pero todo este grupo de unidades recibe el nombre de Newton. O sea, sería 60 Newton. ¿Correcto? Entonces ya tengo la primera respuesta. Primera respuesta en el sistema internacional. Es la respuesta en unidades del sistema internacional. Todavía falta llevarlo a otras unidades, pero lo hacemos en la siguiente clase.